Estamos ahora en contacto directo con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, allí para hablar fundamentalmente sobre la reunión de mañana allí en la Quinta Presidencial de Olivos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional para ver si pueden zanjar allí las diferencias con respecto, sobre todo, a la presencialidad en las clases. Allí está Marcelo Pinto con el jefe. Buenas tardes para los dos. Hola Claudio, y claro, están ya ajustando detalles, la plana mayor de lo que es la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por eso nos acompaña el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Y la primera pregunta para que ustedes aprovechen luego el diálogo con Santilli, tiene que ver justamente con los datos que se manejan para presencialidad sí, presencialidad no. Por un lado, Horacio Rodríguez Larreta diciendo la peor aula es la que está cerrada y la ministra de Salud diciendo el problema no está en el aula en sí, sino en todo lo que pasa afuera. Bueno, ¿de qué manera y qué argumentos se llevan mañana a la mesa de diálogo con el presidente Alberto Fernández? De la misma manera que lo estamos planteando siempre, ¿no? Intentar encontrar posiciones que sirvan a cuidar a los alumnos, cuidar a los chicos, cuidar a la comunidad educativa, que tanto ha sufrido el año pasado, que hemos sufrido como sociedad, porque la educación es el único mecanismo igualador de una sociedad, la que te puede dar tu futuro y la que te puede dar trabajo en el futuro. Entonces, tenemos que entre todos nos pusimos de acuerdo en todas estas semanas de que la educación era lo último que teníamos que afectar, que teníamos que sostener la presencialidad, por supuesto, en el marco de lo que las autoridades sanitarias dispongan. Y las autoridades sanitarias han dispuesto y han dicho y han planteado que no hay un nivel de contagiosidad por el momento, en este momento, que nos tenga que llevar a tomar una decisión como la que se planteó. Por eso vamos a ir a hablar de esta manera, a plantear la importancia de los más de 700.000 alumnos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos que tener clases, que sus papás y sus mamás van a trabajar, que tenemos que poder encontrar ese punto de común acuerdo para sostener la presencialidad. Diego, ¿cómo te va? Mariana Verón te saluda. Hasta ahora, por lo menos lo que deja trascender off the record el gobierno es que se va a mantener en su posición. Si esto sigue así, ¿qué hace la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el gobierno nacional ha planteado su posición, el jefe de gobierno ha planteado su posición hoy. La reunión de mañana será para tratar de... Dale. Para mí debió haber sido antes, ¿no? Pero bueno, pero la tenemos mañana, debió haber sido antes de tomar las medidas. Vamos a sentarnos a intentar plantear y ver que las posiciones de cada uno tienen un porqué, un para qué y para poder llevarlas adelante. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperemos a la reunión de mañana para analizar qué pasa si no sucediera una situación u la otra. Pero ustedes por las dudas igual, perdón, fueron a la Corte con un amparo. ¿Esperan que la Corte lo resuelva mañana? Porque esta medida debería regir el lunes. Bueno, lo que vamos a tratar de lo que estamos planteando es poder tener clases el lunes, por supuesto. Nos quedan 3 días, mañana, el sábado y el domingo. Trabajaremos incesantemente para intentar encontrar una posición que nos permita tener educación. Bien. Santilli, buenas tardes, Claudio Rigoli. A ver si nos podemos hacer una radiografía con respecto a cómo influye la actividad de las escuelas presenciales en la cantidad de contagios de COVID, en los docentes, en los alumnos, en la Ciudad de Buenos Aires, por cierto. Cuando uno mira el informe nacional y el informe de la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de contagiosidad ha sido del 1% en la comunidad educativa. Digamos, al momento de hoy es una tasa de contagiosidad bajísima, digamos, muy pero muy baja. Eso significa que se han cumplido los protocolos, eso significa que tanto los docentes como los papás, como los chicos han mantenido mayoritariamente todo el control y todo el cuidado que tienen que tener. Entonces esos son los datos que dio el Ministerio de Salud de Nación, que dio el Ministerio de Educación de Nación y que da el Ministerio de Salud y Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese marco es en el que nosotros sostenemos que tenemos que mantener la presencialidad en la educación, tanto pública como privada, en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Diego, recién el presidente acaba de retuitear en su cuenta personal un tuit de una declaración que habías hecho vos en febrero respecto de que, acá lo estamos viendo, dice Diego Santilli, si hay una segunda ola tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 días. Esto retuiteó hace unos minutos el propio presidente. ¿Qué tenés para decir respecto a esto?
si uno mira todo mi reportaje con un periodista colega, dice si la autoridad sanitaria lo define. Si viene una segunda ola y la autoridad sanitaria lo define, tal vez tendremos que hacer lo que hicieron otras ciudades del mundo, que es interrumpir por 10 días, 15 días, en función de lo que la autoridad sanitaria defina, que es lo que hacemos siempre. Nosotros, Claudio, tomamos decisiones en función de los parámetros y en funciones de los indicadores y en lo que nos dice la autoridad sanitaria. No lo que dice un funcionario o otro funcionario, lo que dice la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria dispone que hay una tasa de contagiosidad alta, que hay contagios que ocupan y que pueden ocupar una altísima ocupación en cama de terapia intensiva, que la situación sanitaria lo merita, tomaremos las decisiones, como ya lo hicimos alguna vez. Pero hay que leer todo el reportaje, porque si no es fácil cortarle las palabras a las personas en 2 o 3 palabras. Fue un reportaje a un periodista, Juana Morín. Sí. Pueden escuchar el audio todos ustedes, si la autoridad sanitaria lo define. Santilli, ustedes tienen el criterio entonces de que si se hubiese esperado que se cumplieran los plazos, que los especialistas hablan de 12 días, y hubiese seguido el crecimiento y no el amesetamiento alto como hay en este momento, en aquel momento, a futuro, ustedes también estarían de acuerdo con quitar la presencialidad de las clases. Lo que nosotros planteamos, que es lo que plantea el ministro Quirós, es que tomamos una medida hace 6 días atrás, que se va a ver el impacto en 10, 12 días, que tenemos que ver el impacto de estas medidas de aquí a la semana que viene, martes, miércoles, la semana que viene, para poder tomar alguna decisión adicional de restricción o no. Entonces, hay que cumplir, para eso tomamos una decisión hace 6 días atrás, y eso es lo que plantea la autoridad sanitaria nuestra, que es el doctor Fernán Quirós, y eso es lo que venimos sosteniendo. ¿Cuál fue el clima? Vos, Diego, hablaste hoy con el secretario general de la Presidencia para pactar finalmente esta reunión. ¿Cuál fue el clima de esa conversación? Porque uno los escucha y sobre todo al presidente muy enojado con las decisiones que tomó el gobierno de la ciudad la semana pasada y obviamente a ustedes y a Horacio Rodríguez Larreta también enojados con estas decisiones que tomó el gobierno. A mí me parece que no se trata de estar enojado. A mí me parece de que se trata de que en un momento difícil, donde tenemos una curva ascendente de casos, donde estamos en presencia de la segunda ola, le podamos tener calma y tomar decisiones en base a parámetros claros, concretos y contundentes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y llevar a la calma a la población, a la sociedad, a los que nos están viendo. ¿Y por qué lo planteamos de esta manera? Porque ayer la ministra de Salud de la Nación, con todo el respeto, planteó los indicadores. Nuestro ministro de Salud también, y todos, la comunidad dijimos, la comunidad científica y especialistas dijimos, hay que esperar los días adecuados para analizar las medidas que se tomaron hace 6 días atrás. ¿De qué manera impactaron? ¿Impactaron a la suba, impactaron en la estabilización o impactaron de alguna manera en alguna inflexión de la curva? Bueno, eso lo vamos a saber el martes o miércoles la semana que viene. A partir de ahí podremos tomar una decisión de mayor restricción o no. Entonces, eso es lo que tenemos que ir mirando. Mirar y tomar decisiones en función, primero, de la autoridad sanitaria. Segundo, de cómo impactaron o no las medidas con parámetros claros y contundentes. Y eso es lo que hemos planteado. Santilli, otro tema tiene que ver, usted como responsable máximo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Las fuerzas federales van a poder estar en las calles y controlar si un comercio cerró o no cerró, hacer controles, o no pueden hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires? No corresponde, no es constitucional. Salvo una situación de fuerza mayor que tiene que estar declarado en otro estamento jurídico de la Argentina, no. Lo que sí podemos hacer es lo que hicimos hasta el miércoles de la semana, hasta este miércoles, que es colaborar, trabajar, como cuando el 20 de marzo empezamos y una fuerza controlaba el egreso a la ciudad y otra fuerza controlaba el ingreso. Un trabajo coordinado con el ministro Berni en la provincia, con la ministra Frederick en la Nación, con la Policía Federal, con las fuerzas de la Policía Bonaerense, con la Policía de la Ciudad. Digo, eso se puede hacer en ese marco. Lo otro es un avasallamiento de la autonomía de cualquier provincia de nuestro país. Entonces, yo creo más en ese camino, y ese es el camino que tendríamos que poder llevar adelante en función de las medidas que se tomen. ¿Y pudo hablar con Porque todavía el decreto no lo hemos visto, o sea que yo no sabría cuál es el decreto exactamente. Claro, efectivamente. ¿Pudo hablar con la ministra de Seguridad Nacional?
Se comunicó el subsecretario Fuchs con el secretario de Seguridad de la ciudad y quedaron en comunicarse a ver cuándo iban a tener la reunión. Yo todavía no hablé con la ministra. Los controles empiezan en un rato. Digo, no queda mucho tiempo, ¿no? Para... es una situación realmente preocupante porque la sociedad... No está el decreto todavía. Claro. Está bien. No está el decreto todavía. O sea, esta noche empiezan a regir los controles a partir de las 12 de la noche y no sabemos quién va a ejercer ese control. A partir de las 0 horas hay una serie de medidas que anunció el presidente que todavía nosotros no la tenemos en documentación, que no la podemos mirar, sobre la cual tendríamos que trabajar. Entonces, estamos hablando a horas de la iniciación, pero me fijo la hora, son las 19:48 de la noche. Y nosotros no sabemos cuáles son las medidas, en definitivo, más allá de las conversadas y planteadas y anunciadas por el presidente. Esperaremos a que esté el decreto. Bien. Diego Santilli, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, buenas noches. Gracias también, Marcelo Pinto.